Capítulo 7. Teoría del vacío. Hace un tiempo se puso de moda el concepto de soltar. Desde mi punto de vista, soltar es solo un paso de un proceso más complejo al que llamo la teoría del vacío. Sus 4 instancias son reconocer, soltar, vacío y adoptar. Reconocer, el necesario primer paso. Darse cuenta, hacerse cargo de aquello que no está bien, que no gusta, que no se quiere para uno mismo. Ser consciente de que algo anda mal, buscar qué es y proponerse mejorarlo, cambiarlo, dejar de hacerlo. Soltar. Cuando ya se sabe qué es lo que hace mal, se lo suelta, se deja de hacerlo, de actuar así, de elegirlo. Se pasa a la acción. El primer paso supone la conciencia de lo que anda mal. El segundo incluye la acción, soltar. Vacío. La consecuencia de soltar algo es quedarse sin nada. Se produce un vacío en ese espacio que se ocupa con una acción, o con una forma, un hábito, una costumbre. Este momento es el más determinante, ya que abarca aspectos importantes: el duelo de aquello que ya no va más y la prueba o búsqueda de lo nuevo. Se trata de incorporar a las formas propias una acción nueva, una forma de pensar distinta, una manera de elegir novedosa. En el paso anterior se probó y ahora se adopta aquello que gusta más, que más sirve, que hace mejor. Desarrollaré un poco más esta breve descripción del proceso. Durante un tiempo, trabajé para un servicio de la municipalidad del pueblo en el que nací. El programa consta de varios profesionales de la salud que recorren barrios para establecer las necesidades de los vecinos en términos de política de salud pública y trabajar con ellos en pos de mejorar su forma de vida. Una de las tareas que establecimos fue un trabajo con un grupo de personas de diferentes edades con problemas de obesidad. En este grupo hacíamos un ejercicio que resulta muy gráfico. Le pedíamos a todos que abrieran sus manos palmas para arriba y le poníamos en ellas todo tipo de alimentos no saludables. Una vez que las manos ya estaban completamente llenas, les pedíamos que pensaran en ellas como una capacidad alimenticia. Si estaban llenas de alimentos no saludables, no tendrían lugar los saludables. Entonces empezábamos a sacar uno a uno los alimentos que habíamos puesto. Eso generaba espacio. En ese momento les preguntábamos qué pondrían ellos en sus manos: frutas, verduras y otras variedades de alimentos saludables. Entonces empezábamos a ponerlo en sus manos, que se llenaban con productos de este tipo. Todos concluían que era importante una alimentación saludable, pero nadie hacía foco en el espacio vacío. Ahí es donde yo intercedía para que pudieran pensarlo como un paso importante del proceso. En general, los procesos de cambio se dan sacando algo y poniendo otra cosa que lo reemplace al mismo tiempo. De ese modo, no hay espacio de vacío. Se cambia A por B, pero nunca se deja un lugar sin ocupar. Los vecinos que participaban de nuestro proyecto pensaban la alimentación de esta manera: donde sale un alimento no saludable, entra uno que sí lo es. El vacío es para mí el lugar más importante de cualquier proceso y no suele hacerse foco en él. Es allí donde se genera la emoción de haber dejado de lado algo, donde se realiza el duelo, se llora la pérdida. El lugar donde se sufre por lo que se quiso o se hacía y que hoy ya no. El vacío empieza con la decisión de soltar. Se genera dejando de lado algo que era parte de uno, de las propias costumbres o hábitos. Por eso es importante la dimensión emocional de este momento, para ver qué se siente al dejar de lado aquello que durante un tiempo fue parte de uno. Es simultáneo, empieza un proceso de búsqueda, de prueba. Es allí donde uno se permite buscar sin una base, sin una idea. Se suelta lo que va, se busca aquello que puede ocupar ese lugar. Por eso, se vuelve un espacio de suma importancia. El paso siguiente, que es adoptar un nuevo hábito, costumbre o una nueva manera de pensar, se basa en el momento de vacío, en la cantidad de cosas a las que uno se animó o se permitió probar en él. De este modo, lo importante del cambio deja de ser aquello que se dejó o se adquirió. En lugar de eso, lo importante es el momento en el que no se supo, en el que dolió, cuando se buscó y cuando se probó. Es así como se identifica el espacio de vacío, el tránsito entre lo viejo y lo nuevo. En mayor o menor grado, en todo cambio se vive un momento de este tipo. Dado que es la instancia de mayor incertidumbre, se intenta evitarla. Se procura pasar de lo que no va más a lo nuevo sin vivirlo. Se busca evitar el dolor, no sufrir el duelo, no sentir que no se sabe para dónde ir, para evadirse del miedo o de la incertidumbre. Por eso es un error. En ese espacio de vacío suceden las cosas más interesantes. En el duelo de lo viejo se puede dar lugar a las emociones, a vivir aquello que se siente por soltarlo. En esas emociones se va a vivenciar momentos de angustia, ansiedad, tristeza, entusiasmo, enojo. Aparecen todas las sensaciones relacionadas directamente con lo que se deja atrás y con el miedo de lo que viene. Es desde esa emoción que se debe terminar el paso 1. Sin vivir esta emocionalidad, se suelta, pero sin lugar a un proceso de duelo.
Sin embargo, siempre que se establece una pérdida, que se deja algo, que se suelta, hay duelo, y esto forma parte del proceso. Si se eligen cambios rápidos, si se saltea el espacio de vacío, si no se vive el duelo, entonces el aspecto emocional de soltar queda inconcluso. Además, no debe perderse de vista que este espacio nos presenta un nuevo desafío. Es en él donde no se tiene claro cómo actuar, cómo y qué hacer, cómo vivir. Por eso, se trata de un momento de prueba. En él se improvisa, se actúa de manera espontánea. Lo que se hacía antes ya no representa, pero no hay claridad en cuanto a cómo hacerlo ahora. Esa incertidumbre, transformada en un desafío, resulta creativa. Cuando me preguntan cómo estimular o cómo ayudar a la creatividad de un niño, siempre respondo lo mismo: dejen que se aburra. En ese momento aparece la creatividad. Es cuando uno se aburre que un tenedor pasa a ser un palo de batería, un buzo el palo de un arco, una silla un bravo corcel. El aburrimiento le propone al niño un desafío y cuando lo acepta es cuando más claro se ve esa potencia. Hay creatividad, hay diversión, se la pasa bien. El espacio de vacío que propongo en esta descripción del proceso debería actuar igual que el aburrimiento para ese niño. Ser ese intersticio en el que se debe recurrir a la creatividad, a las herramientas, a lo que se tiene y se puede. Es así como se transforma en un espacio de prueba, de creación. Este modo de entender este momento permite empezar a sentir o probar cosas nuevas. Las emociones y lo que se siente están exploradas al máximo en ese momento. Cuando se suelta lo viejo, es en el espacio de vacío donde sucede el duelo y se limpian aquellas emociones viejas. El paso siguiente es empezar a probar y así sentir cosas nuevas. Es así como lo viejo cede lugar a lo nuevo. Algo se dejó de lado, tuvo lugar la prueba y se llegó a adoptar aquello que resulta interesante para el momento. Así entiendo y pienso la teoría del vacío. Por eso considero que es el paso más importante de todo cambio, el punto de inflexión de un proceso donde se deja algo para adquirir lo nuevo. No quiero terminar esta descripción sin hacer hincapié en lo difícil que resulta para muchos permitirse este paso del proceso. El miedo a lo emocional lleva a intentar o vivir los cambios saltando de un espacio a otro, yendo directo del soltar al adoptar. En las parejas, por ejemplo, se expresaría en la metáfora del clavo que saca a otro clavo. Un dicho de uso habitual, pero que si es analizado no posee un sentido claro. En esta forma se pierde capacidad emocional. Se viven las emociones siempre ligadas a alguien. Se hace un duelo mientras se está con la persona a quien se quiere dejar y se prueba mientras se está con quien se eligió para seguir. Es decir, el duelo se hace antes de soltar y la prueba cuando ya se produjo la adaptación. Esta forma resulta errónea porque, como dije, las emociones quedan ligadas siempre a otro. Si no se puede generar ese espacio de vacío donde la emoción será pura, clara y propia, no se puede pensar en el proceso tal como propongo pensarlo. ¿Está mal saltarse el momento de vacío? No pretendo establecer acá una ley de vida, no estoy marcando lo que está bien o mal. Solo planteo cómo entiendo yo este proceso y en mi manera de observarlo, saltearse el paso más importante del proceso puede traer graves consecuencias. El desafío más grande que pasamos como seres humanos es ser conscientes, actuar, accionar, moverse lo más en línea posible. Lograr que lo que piensa, lo que se siente y lo que se hace esté alineado bajo una misma idea, una forma, una intención, un yo. Vivir alineado bajo lo que ese yo quiere, tiene, hace, da. Sin ser conscientes, esto se vuelve imposible. El espacio de vacío del proceso ayuda a acercarse a un grado mayor de conciencia. Es decir, a ese momento donde se evalúa desde uno y para uno, donde el análisis pasa por lo que simplemente se siente y piensa. El yo es, y al ser se encamina en esa línea, en esa forma, en esa manera. Por esto, elegir saltearse el espacio de vacío de un proceso, sea por miedo o por no tener ganas de pasar por ese momento inundado de emociones, implica alejarse de ser yo, de ser lo que se es. No se analiza, no se evalúa, no se da espacio a plantearse, replantearse, aprender, reaprender, probar. Para terminar, subrayo que es erróneo pensar cualquier concepto en extremo. Muchos deciden vivir en constante espacio de vacío, pero esto no es real. Es un espacio forzado. El proceso cumple naturalmente con sus pasos: reconocer, soltar, vaciarse y adoptar. Si la propia forma lleva a sostener espacios, no se deja fluir naturalmente el proceso. Aquellos que deciden vivir en el espacio de vacío pierden la capacidad de construir, no se comprometen con sí mismos, es decir, solo apuntan a vivir de manera antojadiza. Pensando esta actitud como extrema, como una postura forzada, no es sana. No permite pensar o construir esa línea, no se puede crear el yo que lleva a ser conscientes y artífices directos en la propia evolución.